Era alguien que hablaba tan poco que no se permitía tener la boca libre. Generalmente la tenía siempre ocupada de comida. Era alguien que hablaba tan poco que decidió que otros hablaran por él o por ella porque no tenía nada que decir, porque mm, él no tenía necesidad de hablar, no tenía necesidad de expresarse, solamente tenía necesidad de encajar en el mundo y para eso no necesitaba hablar, necesitaba escuchar y saber qué quería a los demás que hicieran para hacerlo y sentir que encajaba. Era alguien que hablaba tan poco que no supo transmitir el cariño, solamente supo ser un recadero o una recadera toda su vida, pero cuando le tocó transmitir el cariño encontró una tarea para la que no estaba preparado. Entonces decidió que su pareja hablara por él o por ella. Era alguien que hablaba tan poco que empezó a perder la voz conforme pasaban los años y necesitaba... Era, era necesario hablar, era necesario comunicar. Y decidió gestionar esa situación perdiendo la voz. Es que me cuesta hablar, es que no puedo hablar. Era alguien que hablaba tan poco que no aceptó su rol conforme avanzaba el tiempo, sino que fue ocultándose detrás de roles que hacía bien. Era alguien que hablaba tan poco que no llegó nunca a descubrir todo aquello que pudo hacer. Se centró en una tarea y estuvo toda su vida haciendo lo mismo. Era alguien que hablaba tan poco que no hablaba ni consigo mismo. Era alguien que hablaba tan poco que no se dio cuenta. Era alguien que hablaba tan poco que pensó que su vida era un continuo, repetitivo. Era alguien que hablaba tan poco que se ciñó a las mismas creencias toda su vida. Era alguien que hablaba tan poco que vivió como quiso, pero no como pudo. Era alguien que hablaba tan poco que no supo jamás todo lo que podía hacer. Era alguien que hablaba tan poco que estuvo 50 kilos por encima de su peso saludable. Era alguien que hablaba tan poco que necesitaba estar continuamente llenándose porque se sentía vacío si no tenía una necesidad que cubrir en los otros, un recado que hacer, una tarea que realizar. Era alguien que hablaba tan poco que era muy voluntarioso, siempre intentando complacer a los demás. Era alguien que hablaba tan poco que castigaba muy duramente a quien no valoraba lo buen siervo que era, especialmente a las personas que no querían un siervo en él o en ella. Era alguien que hablaba tan poco que dejó el silencio como su legado, el mismo silencio que te preguntas si un árbol se cae en mitad del bosque y nadie lo oye, ha hecho ruido o es que nadie lo ha oído. Y eso es lo que pasa con su existencia. Si hay alguien ahí y no habla, existe realmente. Creo que todos tenemos que dejar un pozo de que hemos estado aquí. Creo que el silencio no es un buen legado. El silencio es el legado muchas veces de la no existencia. Si estamos aquí es para existir, no para no hacer ruido como si molestáramos. Estamos aquí para algo. Si no sabes para qué,
Ya te digo yo que no es para complacer a todos, es para encontrarte aquí, no encontrarte en los deseos de otra persona. Era alguien que hablaba tan poco que la gente que hablaba y expresaba y quería rodearse de personas que hablaran y expresaran, no podían tener cerca a esta persona.